Llegué acá a finales de 1999, tengo alrededor de 8 años de estar aquí en Barcelona. Yo soy salvadoreño y en mi país pues ha vivido una guerra de alrededor de 12 años, una guerra cruenta, han habido 75.000 muertos y esto pues deja muchas heridas en el pueblo y entre las familias, entre los sectores sociales. Por esas razones de ese conflicto tan fuerte que hubo, de un costo social muy grande, pues hay 2 millones o 2,5 millones viviendo en el exterior. Con las compañeras de trabajo, muchas veces que yo les cuento mi vida, ellas quedan bastante impresionadas. Creo que son cosas que cualquiera ciudadano o ciudadana catalana no es fácil que se las pueda imaginar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, es para confirmarte que llegamos con Fina el 11 de julio. Soy Evelyn Romero, originaria del departamento de Morazán en Villa Rosario. Estoy acá en San Salvador viviendo con mi familia, mi esposo, mis 2 hijas. Estoy muy pendiente de la realidad nacional, una realidad con mucha crisis, con muchas situaciones muy difíciles, especialmente para la mayoría de empobrecidos de este país. Es por eso que estoy viajando a Morazán a acompañar a las comunidades eclesiales de base que durante el conflicto estuvieron integradas a la lucha revolucionaria. No sé a dónde va a estar por la lista. Comunidades que también estuvieron en el exilio y han regresado a repoblar lugares de Morazán. Con la canasta que se va por las nubes, ya no alcanzamos a comprar lo necesario. Por eso vamos todos a organizarnos y el 2009 veremos los resultados. Villa Rosario es un pueblito que queda en el departamento de Morazán. Estamos fronterizos casi con Honduras. Yo recuerdo desde pequeño que el tipo de familias que habían y las condiciones en las que vivía la familia eran de pobreza y de extrema miseria. Los productos que se exportaban a nivel internacional era el café, la caña de azúcar y el algodón. Entonces los campesinos, al no encontrar trabajos allá en nuestras zonas rurales, salían a las haciendas de los terratenientes a buscar trabajo en las cortas de café, de algodón o de caña de azúcar. Y las condiciones en las que se vivía en esas haciendas eran condiciones muy pésimas, los salarios de hambre, el tipo de alimentación era meramente tortilla con frijol, y las condiciones en las que dormían eran en el suelo. Cuando iban a cortar café, les robaban lo que ellos hacían, entonces le pagaban la mitad y la mitad se la dejaban, pues. Y además que mucha gente se moría en esos cafetales porque pasaban los aviones regando veneno para los siembros en ese medio, porque mi suegro ahí murió en esa hacienda de la carrera que le dicen, porque él andaba ganando ahí sus centavitos. Todo era prohibido, solo ellos mandaban o que hallaban alguna cosa prohibida y aunque no tuviera aquello, siempre lo llevaban a pagar su multa. En ese entonces como que todo era paz. Esa es la paz que los sistemas nos han hecho creer que es la paz.
Desde el punto de vista religioso se nos enseñaba que esa realidad era voluntad de Dios. Cuando mi padre murió, pues la situación económica de mi familia quedó bastante afectada. Me formé por preocupaciones de mi madre en algunas de las escuelas correccionales de El Salvador. Y la última que mi madre buscó fue la de ingresarme al cuartel. Y la palabra quizás más acertada es que me podían corregir. Y entonces, después del cuartel, en la cual alcancé el grado de cabo, pues fue una carrera que se me metió en mi vida como una ilusión y creía yo en ese momento que era mi vocación. Entonces casi podía decir militar o militar. Yo siempre le he dicho que fui militar por necesidad, ¿verdad? No por vocación. No había de otra, pues, ¿verdad? Así no me quedaba otra opción. La pobreza era bastante grande en mi familia y yo, pues, aunque tuviera aspiraciones de ser otra, de seguir otro camino, como el caso, por ejemplo, que siempre aspiré a ser médico, no lo podía hacer. Cuando vino la guerra con Honduras, fui como comandante de sección e integré un batallón que le llamaron el Batallón de los Malditos. Yo no sé por qué le decían los malditos, es la realidad. Nosotros como soldados cumplimos con la misión y el deber que se nos había dado, pero también nos quedó una duda, ¿qué había pasado realmente con esa guerra? Aprendimos que la guerra es un acto irracional de determinados intereses que no les interesa realmente la vida de la población. En los años 70, en la década de los 70, aparece pues Miguel Ventura allá a la zona norte de Morazán. Miguel era el párroco designado hacia los municipios de Torola. Venía bien jovencito. Dijo que él lo hallaba como que era un castigo para él. Y no, dice que hoy entiende que fue una luz que el Señor le dio. La mentalidad del obispo es que allí estaría yo aislado, lejos de los grupos progresistas, y de esa manera pues él podría neutralizar mi manera de pensar. Entonces Miguel se interna en las comunidades, va viendo su realidad y va con esa concepción de la teología de la liberación. Vamos construyendo comunidad sólida, es lo que estamos evaluando, ¿verdad? Y hay fortalezas y debilidades. En cada caserío o cantón había que promocionar líderes para que ellos realizaran la evangelización en su respectivo lugar. Mi compromiso iba a consistir en desarrollar una escuela en la sede parroquial para formación de estos líderes. Muy bien. ¿Cómo no? Entonces Chong nos rescata un elemento ahí. Dice que una de las cosas que están logrando es que la gente participe más. Las comunidades eclesiales de base comienzan a levantar la conciencia del pueblo a través de los líderes. Los líderes son los pilares fundamentales de la formación de una conciencia nueva. Poquito a poco había que trabajar mucho para convencer a las personas que sí había necesidad de organizarse. Las comunidades vamos tomando conciencia de que realmente lo que vivíamos, de toda esa pobreza, de toda esa pasividad, de toda esa resignación, no es voluntad de Dios, sino voluntad de unos pocos que están aplastando al pueblo. Uno sin reunirse, sin oír alguna palabra de esperanza, es como que se priva, pero si media vez con una lucita es como que uno va pensando distinto y va entendiendo qué puede hacer. Los campesinos dejaron de verse como esclavos y empezaron a verse como seres con dignidad. Dejaron de ver que el principio fundamental proclamado por el capitalismo era la propiedad privada y comenzaron a vivir otro valor que era la comunidad. Antes de la represión se tuvieron experiencias muy bonitas como la experiencia colectiva. Sembrábamos el maicillo, se cortaban juntos, después repartía cada quien su poquito, el maíz. Se limpiaban las milpas entre juntos, al terminar uno iban del otro. El patrón cercano que tenían, que siempre los estaba explotando,
Ya no le llegaban esos trabajadores porque estos campesinos se habían organizado. También el patrón empezó a señalar y a decir, eso que están viviendo allí es comunismo, y se empezó a regar la bulla de que esas experiencias colectivas de trabajo, de la búsqueda del bien común, eso ya olía a comunismo. No podíamos estar los reunidos así en grupitos como hoy, o trabajar juntos. Eran comunistas, pues. Y nosotros en el 75 hicimos una milpa entre 11 compañeros, por eso éramos perseguidos. Pero ellos no sabían que estábamos en una organización naciente en Morazán. Un delito solamente porque los organizamos. No les gustaba que el pueblo se organizara. Ser señalados como experiencias comunistas, ellos también ya veían venir la represión encima. El primer cuartel donde yo estoy es la tercera brigada. Estaba la situación política de El Salvador bastante complicada. Los partidos de oposición iban ganando ventaja y nos dijeron meses antes de que estos partidos representaban la lucha por el comunismo y que eso no podía ser en el país, y entonces a los militares nos dieron un departamento a cada uno con un jeep oficial del cuartel, pero no solo participábamos en política, sino que estábamos haciendo una política electoral. Llegó el momento de las elecciones y el PCN pierde las elecciones. Enviaron coroneles a todos los cuarteles del país dando las mismas órdenes, que ese resultado no podía ser. Y entonces con el mayor Dawison coordinamos un plan. A 2 cuadras de la gobernación política departamental de San Miguel se fingió un choque de 2 autos y gente del mismo cuartel y el mayor Dawison tiraron unos disparos al aire. Y entonces toda la gente, pero no se quedó ninguna, los que estaban cuidando la gobernación política departamental de San Miguel salieron hacia ver el problema y dejaron abandonado su puesto. En ese momento yo tenía las llaves y entramos. Ese fraude fue tan visible que gente de derecha nos quitamos de esa venda. Creo que era la Semana Santa del 74, me visitó a Torola un miembro de la organización político-militar conocida como Ejército Revolucionario del Pueblo. El compañero que me visitó en el momento se llamaba Rafael Arce Sabla. Era un universitario con una personalidad excepcional y me visitó para plantearme la urgencia histórica de la lucha armada en El Salvador. Mi respuesta realmente fue que el incorporarse y envolverse en una lucha de naturaleza era una decisión personal. No se trataba de que porque yo tenía influencia sobre la gente, debía aprovechar mi influencia para hacerlos militantes, ¿verdad?, de una organización. Entonces planteamos que tuviésemos una reunión con todos los líderes y ese fue el inicio de una participación de los pobladores del norte de Morazán en la lucha político-militar. La Biblia dice no matar más, pero los ricos no dicen eso, pues. Los opresores nunca han respetado eso. Desde El Salvador, Centroamérica. En las comunidades cristianas esto no era muy congruente, pero precisamente la violencia del Estado contra la población campesina lo que hace es detonar y hacer que jóvenes, ancianos, ancianas, hombres y mujeres se incorporen a los nacientes campamentos guerrilleros. No se organizó la gente que supuestamente era contraria al gobierno en cuestión electoral, ¿va? Algunos sí, pero la mayor parte del grueso de guerrilleros de Morazán fueron de gente católica, conservadora. Se organizaron, ¿verdad?, el 79. Y pues sí, yo no me gustaba, ¿verdad? Les decía yo que por qué llegaban tan de noche. Que yo pensaba mucho porque al fin me dijeron ellos que era que estaban organizándose para luchar. Pero ¿qué van a luchar? Le digo yo, sí, que eso es malo, la guerra. No, mamá, me dije, es que la lucha se va a hacer, me dijo todo el mundo. Y él dijo, mi hermano dijo una tarde en la casa de escuela, dijo, yo dijo, no sé cómo voy a morir, si voy a morir quemado, si los sopes me van a comer, dijo, no importa, dijo.
pero mis hijos, dijo, mis nietos que tenga, dijo, ustedes van a ver, lo que queremos es ver un pueblo nuevo, dijo, una nueva sociedad viviendo diferente, no como la vida que tenemos, dijo él. Así es que yo no sé cómo voy a morir, pero esa es mi decisión, dijo. Y cabal, él quemado murió en la Villa El Rosario. Allí lo mataron y allí vivo todavía. Él pedía agua y dice que le tiraban gasolina y le ponían fuego. La gente no se va a incorporar a la guerrilla por una desesperación o porque no tengo otra salida, no tengo otra alternativa. Hay mucho convencimiento. Y la formación cristiana va a dar a la población del norte de Morazán niveles de resistencia heroicos, lo cual se va a constatar en el acontecimiento de Villa El Rosario en octubre del 80. Pero mamá, usted es católica, me dice. Escuche usted, me dijo a las 8 de la noche a Monseñor Romero, me dice, orientando el pueblo. Mientras hay este desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz. El derecho de organización nadie lo puede violar. La represión que quiere deshacer los grupos organizados hace muy mal, porque la organización es un derecho humano que nadie lo puede violar. No esté el asunto en reprimir una manifestación que va pidiendo tal vez cosas justas, sino en oír qué dice. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Y está contenido en un informe que se llama el Informe de Santa Fe. Es que de esta visita que hizo este funcionario de gobierno norteamericano a Sudamérica, es que el adversario más peligroso para los intereses norteamericanos lo constituía la Iglesia popular, la Iglesia del pueblo, y por tanto la teología de la liberación. Y el compañero, pues, Juan Ramón Sánchez, lo acribillaron y lo asesinaron. Al hacer registro de sus documentos, de su documentación, pues se encontraron una nota que era para mi persona. También el padre ha sufrido, igual que nosotros, porque una vez lo apresaron. En ningún momento me explicaron así por qué me capturaban. El primer sentimiento que uno tiene es de soledad, sentirse solo. Y por supuesto, la convicción que uno tiene es que va a ser asesinado. Esa era la estrategia para hacerme hablar, es decir, contestar a las dos preguntas. ¿Verdad? Contestar a las dos preguntas, ¿dónde están las armas? ¿Y quiénes son los que contigo trabajan? Darles un listado. Pasaron así unos, voy a decir, un tiempo haciendo las torturas, levantándome, bajándome, para que el dolor fuera cada vez más intenso. Entonces, Monseñor Romero, tuve conocimiento que él sí intervino e hizo los contactos pertinentes para hablar con los mandos altos de la Fuerza Armada pidiendo mi liberación. Ese punto es bien determinante. Y 2 días o 3 días después, todas las comunidades se concentraron en Ocicala para hacer una marcha exigiendo mi libertad. Que lo entregaran, decían los hombres. ¿Qué buscan aquí? Decía la Fuerza Armada. Aquí la ausencia de Miguel Ventura, que aquí estaba y por qué no está. En un lugar que nunca había habido expresiones reivindicativas públicas, ¿verdad? Se realiza la primera marcha, pero era también la presencia de un pueblo. Y eso hizo caer en la cuenta al ejército que efectivamente al norte de Morazán había organización. Y de ahí se desata ya una represión y persecución, ¿no? La cuestión es que empezaron con una represión, primeramente es que los catequistas los vamos a matar, y sin saber lo que éramos, ¿me entiendes? Y nosotros en ese tiempo no habíamos tocado a un guardia, pues. Yo asisto a la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en el Canal de Panamá.
y es donde los Estados Unidos hace que los oficiales se imprenden de su doctrina militar, formando las unidades que en cualquier parte se enfrenten pues a las unidades guerrilleras que puedan surgir en los ejércitos revolucionarios en América Latina. Y desde ese ser cristiano, desde esa práctica de búsqueda del bien común, empieza también a analizarse que no somos una isla, que es el país el que está viviendo en esta situación. Se toma conciencia de la realidad nacional, de la injusticia social que se cometía, y es donde se empiezan las movilizaciones también. Cómo el campo se traslada a las calles de San Salvador, a la par de estudiantes, a la par de obreros, a la par de mujeres de los mercados, y se empieza a pedir justicia. Me decía, mamá, vamos a salir. ¿Para dónde? ¿Qué vamos a ir a San Salvador y qué van a ir a hacer? Vamos a ir a una manifestación. Pero no le vaya a decir a nadie que por dónde andamos. El auténtico cristianismo, vaya, la palabra del mismo Maestro Jesús va. Jesús fue rebelde. Jesús no vino aquí a respetar reyes. Vino a denunciar. ¡Hasta la victoria siempre! Probamos por la movilización, pero nos empezaron a reprimir y a perseguir. No lo reprimían cuando nosotros no éramos personas que pensábamos. La represión, digamos, la provocamos cuando despertamos. La represión con un pueblo dormido, no, ¿para qué pues? Si flores les tiran, flores hay que devolverles. Y si balas nos tiran, hay que tirarles balas. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Un día después de esta homilía, es asesinado. Después de eso fue cuando ya se levantó el pueblo más fuerte. Todos los días aparecían muertos en las carreteras, muertos, por ejemplo, personas decapitadas que aparecían en fila 10 cadáveres y adelante aparecían sus cabezas ensartadas en postes o en estacas para dar terror a la población de que no siguiera en esa organización. Sin embargo, el pueblo continuó. Los que estaban con su fuerza era agarrar las armas, ¿verdad? Y demás del pueblo era estar apoyando también. Los muchachos o hombres que estuvieran de buena fortaleza no se podían dejar también, pues ya tanto y tanto que los andaban persiguiendo. Pensaron organizarse. Primero, incluso me mandaron a poner unas bombas de propaganda sin armas. Después, a tomas de emisora ya con una pistola. Pero ya para defenderse. Luego, los sabotajes a comandancia ya armados, con pequeñas pistolas. Teníamos que estar unidos, esa era la organización, estar unidos y defenderlos unos a los otros. En las montañas estaba un contingente social dispuesto a continuar esa lucha por la democratización del país y por el fin de una historia de 60 años de autoritarismo en El Salvador.
el primer operativo más grande al inicio de la historia de la represión en la zona norte de Morazán, el operativo llamado Tierra Arrasada. Se sabía de que venía un gran operativo. Que no iban a dejar nada. Toda gente que encontraban y hallaban las viviendas en los trabajos las iban terminando. Cuando pasó por Zacualpa hizo desastres allí también. Allí mató un montón de familias. Y un señor Adrián Orellana con todo y familia. Un señor Abdulio Martínez con todo y familia. De los que yo conocía, ¿verdad? Dijimos, si no los vamos de aquí, vamos a morir. Y como allí no perdonaban a nadie, iban dejando a tierra arrasada, ¿verdad? Tanto animales, cultivos, casas, personas, de modo, como dice, dejar sin nada el país. Entonces lo quisimos agarrar todos para la Vía Rosario. Me fui a la Vía del Rosario, porque era el único pueblo que no tenía ejército. Y lo fuimos, mire, para la Vía, ya solo me fui con el esposo mío y un niño que tenía. La gente ya preguntaba que de dónde éramos nosotros, que qué andábamos haciendo, que para qué nos habíamos salido de nuestro cantón, que cuáles eran los motivos. Yo les contestaba que por el bandeo que tenía la Fuerza Armada. Unos estuvieron en la iglesia, otros en casas particulares, otros en el grupo escolar. Van entrando por grupos, por cantidades. Yo recuerdo a lo mejor al final fueron alrededor de 3.000 a 4.000 personas que entraron. La mayoría de la gente los recibió de ahí en la misma población, pero algunos poquitos sí no estaban muy de acuerdo. Nos decían que nosotros quedamos ahí por nosotros, ellos iban a morir también. Luego llegaron los guerrilleros una tarde y nos explicaron de que no nos moviéramos de allí, pues que ahí nos mantuviéramos porque en los cantones estaban llenos de soldados. No podíamos regresar porque nos iban a matar. Cuando recibimos a esa gente, nos tocó empezar a recaudar lo que se necesitaba para que esta gente sobreviviera. Tan solo podíamos dar una vez al día una tortilla con un poquito de sal. Pero cuando eso avanzaba cada día y nosotros siempre íbamos a pedir maíz, la gente decía, pero esto ya se nos está terminando. El ejército revolucionario tuvo algunas valoraciones que si ellos se mantenían en resistencia, podía haber un fracaso mayor de aplastamiento, no solamente de ellos, sino de todos sus familiares, que eran los que estaban refugiados en la Vía del Rosario. Entonces toman la decisión esa noche de retirarse y así no había justificación para hacer ninguna masacre. Nos fuimos retirando y rompimos el cerco aquí, cerca del Torola. Sabían que iban a morir si se quedaban ahí. Y los que no salieron cabalmente allí porque algunos eran bien enfermos. Cuando yo me pasé íbamos como 8 armados nomás, pasamos como 200. Pues después, como los 3 días, dijeron que iba a entrar la tropa aquí al pueblo. Entonces nosotros los fuimos huyendo, ¿va? Porque los podían fregar. Como andaban unos conocidos y los conocían a nosotros. Bueno, yo le dije a la hija y la mujer, andábamos 12 juntos. Y entonces, salgámonos de aquí, le dije yo, porque no los van a matar esto aquí, al entrar el operativo. Los mataron, que más de alguno le dije, nos va a poner el dedo. Pues sí, porque éramos guerrilleros. La organización guerrillera en esta zona era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El operativo se inicia en los últimos días de septiembre de 1980 y tenía el objetivo de destruir toda esta organización, incluyendo pues toda esa base de organización de la guerrilla que era la población. Era como una zona sitiada, podríamos decir, en donde las fuerzas iban a penetrar de norte a sur, es decir, para empujar a todo lo que hubiera ahí hacia un pueblo que llamaba Villa del Rosario. Iban varias unidades en esa ruta, la de Mena era la que iba en dirección al pueblo, pero donde iba, por ejemplo, por decir así, Medina Garay, y en donde iban otros,
Era una devastación la que iban haciendo de los bienes de la población, quemándoles ranchos, matándole los animales. Ahí se me ordena a mí lanzar un ataque sobre la vía. Por la noche de ese día anterior al ataque, en este río iban pasando dos niños. Se pusieron un poco asustados y los soldados dispararon. Mataron a un niño, pero uno quedó vivo. Entonces, claro, yo con este niño pasé hablando muchas horas y me dio una información que contrastaba esta información con lo que yo tenía. Me dijo que ya en la villa no habían guerrilleros armados y que lo que había era miles de gente que tenían muchos días de no comer y estaban concentrándose como refugiados en la villa. Pensé mucho en aquella acción de un teniente que fue enjuiciado en Vietnam porque hizo una masacre de una aldea. Le dije por radio que tenía una información que me tenía preocupado y el comandante a mí me dijo: usted ya tiene la orden y cúmplala y no tenemos que andar discutiendo nada. También el operativo llevaba un doble sentido. Uno era que la unidad de Mena fuera capaz de participar en un acto represivo. Cuando Mena llega, yo me doy cuenta que existe una oportunidad. Un oficial progresista de ese momento, yo recuerdo que Mena me dijo: yo voy a ver qué puedo hacer. Porque hablamos claramente, mira, aquí va a haber una masacre. La Fuerza Armada pensaba de que aniquilando parte de una población, la población iba a tener temores y no se iba a meter a favorecer a la guerrilla. Tanto la aviación como la artillería estaban mimando en el momento que yo las necesitara. Cuando yo subo acá y veo que todo esto estaba fortificado y no había ninguna situación, pues nada más les dije que mantenía todavía el fuego de apoyo bajo mi mando. Imaginen lo que iba a pasar la aviación tirándole bombas a un pueblo. Pues. No habíamos tenido resistencia, lo cual me decía que posiblemente podían estar en alguna emboscada. Ordené que las otras unidades avanzaran. Luego después también nosotros iniciamos el avance hacia la otra línea de control, que era luego después de la cancha de fútbol. Y así íbamos sabiendo por poquitos que ya iban acercándose al pueblo. Pero ¿para dónde los íbamos a irse? No había más para dónde que esperar la muerte allí. Estábamos acongojados, rezando y orando. Y lo que los quedaba era llorar nomás, porque era mucho el milagro de Dios y nosotros fuimos a defender. Yo creí que los íbamos a morir, pues. Porque yo tengo miedo, le dije, ¿qué voy a decir? Tengo miedo que me maten. Un niño de los míos, que era el más chiquito, ese niño se enfermó, se tapó del estómago, del miedo, del susto. Yo tenía un hijo que andaba organizado, mi esposo, pero yo igual tenía el mismo problema. Porque así como lo perseguían a él, me perseguían a mí y mis hijos que estaban pequeñitos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto, hace 28 años por acá. Volvemos a estar por aquí dándonos un abrazo y ahora muy fuerte. Bienvenido a este pueblo muy histórico. Sí, para que vale mí, la pena recordar esta historia tan llena de dolor, pero también tan llena de esperanza. Cuando dijo toda la gente, vienen los soldados, pero la gente lloraba y aquel gran barbaridad de soldados, como que eran hormigas, se veían entrar por todas las calles. Nos formaron una línea de mujeres, una de hombres, y ellos, el ejército tenía un libro donde estaban viendo ellos un listado que ellos tenían y estaban apartando gente. Y el que andaba en los documentos y andaba en la lista por el apellido los conocía, ahí nomás los mataban, los tiraban a una zanjuela. Un compadre, sí, yo vi cuando a él lo apartaron, que era de mi cantón. Cuando le dijeron, ¿cómo te llamas? Manuel de Jesús Hernández. En la casa de él era campamento de los guerrilleros. Este se queda, dijeron, y lo apartaron. Y él esa noche lo mataron. Los que el día de hoy que estaban buenos, iban a enterrar a los que habían matado el día anterior. Y los que estaban el día de hoy iban muertos el día de mañana, desde que unos con otros se enterraban. Y en la noche mataron a alguna gente de la que apartaron. Porque como nosotros nos encerramos y dijeron que nadie saliera.
pero se oían los balazos. La información que nos había dado el mando estaba contractuada con la información que había dado un niño, porque el niño me dijo exactamente lo que tú estás contando y lo que aquí había. Pues yo comprobé también de que realmente lo que habían eran puros niños, mujeres, ancianos, campesinos. Enfermos, mujeres embarazadas y también señoras recién criando. Traté de convencer a los oficiales y por último, pues como los militares no somos solo de convencer, sino que damos órdenes, pues yo también ordené que hiciéramos el plan que yo estaba pensando y que yo estaba planteando. Desde el momento que ella entró empezó a ver de que no era gente armada, porque según el informe es que todos los que vivían en el Rosario eran guerrilleros, pero gracias a Dios la cosa, el que venía al mando del operativo, que era el capitán Mena Sandoval, él logró más o menos darse cuenta de que no eran guerrilleros. Todavía en realidad tenía temor de que más adelante fuera como una estrategia y hubiera una resistencia y las cosas las veníamos haciendo a nivel militar con mucho cuidado. La señorita Evelyn Romero recogió víveres allí por las casas. Y llegaba a dejarlos, como éramos bastantes los que habíamos en la iglesia, una pailada de arroz y de tortilla. Ella solo partía la tortilla y lo daba la mitad cada uno, cucharaditas de arroz, como era bastante la gente. Nos manteníamos con maíz, con lo necesario para poder darle el sostenimiento a tanta familia que había aquí en el Rosario. La gente medio salía con temor a agarrar el pedacito de tortilla para regresar a su lugar. Fue entonces cuando usted llega y dice, buenas tardes, yo quiero hablar con las personas que estuvieron repartiendo las tortillas allá afuera. Y yo sentí en su persona una preocupación y empecé yo a decirle, tenemos ya varios días que la gente sufre hambre. Entonces usted inmediatamente dice, aquí vamos a ver qué podemos hacer. Y usted empezó a llamar, a pedir víveres para la gente. Mejor mandé yo, dijo, una orden de que me mandaran unos helicópteros, dijo, con comida. El día siguiente los helicópteros cayendo con muchos sacos de arroz, de frijol, de maíz, aceite. Fue como una bendición de Dios porque realmente no esperábamos eso del ejército que venía y nosotros esperando que era a aplastarnos que venía. Aunque al inicio yo realmente, voy a ser sincera, no confiaba plenamente. Y usted me estaba explicando, este es arroz, estos son frijoles, pero de repente yo muevo así un poco la cabeza y veo un cuarto donde habían unos capturados. Y yo eso a mí me dolió tanto y dije, ¿y esto cómo es? Quedó tontito de los grandes golpes que le dieron. Quedó enfermo de la mente el muchacho. Francisco Carrillos. ¿Cómo es posible que con una mano se torture y con la otra se dé comida? Entonces usted se puso rojo y me dijo, yo quisiera que usted me entendiera. Yo allí, hasta en ese momento yo me di cuenta todo lo de la orden de acabar con el pueblo, lo de cómo usted había empezado a sentir que no tenían que matar a toda la gente, que esto que veníamos haciendo no era justo. Hemos recorrido cantones y caseríos y he visto en qué condiciones ha vivido la gente. Realmente esta gente nos pide pan y nosotros lo que damos somos balas. Pero no se preocupe, me dijo usted, esa gente que usted vio capturada va a salir. Y me dieron unos jugos para tenerlos listos cuando él saliera. Y cuando lo vi yo cómo iba, está morado iba. El coraje de lo que habría estado embrocado. Y las manos bien inflamadas. Yo entro aquí a este templo, traté de hablarle a la gente, pero la gente no me oía, la gente me miraba cada vez con más odio. Y entonces había un asistente a mi padre y yo le dije, dame una ración de comida. Porque quería hacer un gesto porque ya no soportaba las miradas de toda la gente. Se acercó un niño así, entonces yo le di la comida con todo el cariño que te puedes imaginar. Y de repente vino la señora, lo aló con mucha violencia, que yo me sorprendí,
le quitó la comida y además la sacó y la empezó a tirar a las paredes. Y donde sí realmente tuve la plena confianza fue cuando en un momento que ya estábamos más calmados, pues creo yo a los 3, 4 días, y le digo yo, cualquier persona con esta situación que se está dando haría lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero no es que están ya organizados ustedes con la guerrilla, no, le digo yo. Entonces me dice usted, es falso el informe que nos han dado. Y me extendió un papel. Bueno, empecé yo a leer, el primero era Tony, de ahí mi otro hermano Noé, y después seguíamos todos los del grupo. A mí me dio ganas de sonreírme porque realmente ese gesto de entregarme el papel donde estaban los anotados para mí, fue algo de mucha confianza. Fue un gesto que me dijo, ese hombre está bien, ese hombre defiende la vida. Y no hizo la masacre que llevaban en el pliego de peticiones. Ya reconocido dijo que esa orden no la iba a cumplir, porque le dolió el corazón, dice, que su mamá era católica y también sentía él que él no lo estaba haciendo bien. Si Dios no hubiera hecho presente el corazón de él, a saber qué hubiera pasado. Quizás no hubiera habido ningún sobreviviente en ese lugar. En el caso del capitán, el Señor lo tocó. Si Mena no hubiera evitado esa masacre, allí los iban a dar a nosotros un golpe. Lo que no hicimos aquí, esa matanza que nos fue, quizás representa en gran parte la derrota del plan contrainsurgente de los Estados Unidos y de El Salvador acá. Era realmente la base, los hijos de los excombatientes, y muchos de esos niños de la villa fueron combatientes. El éxito del operativo, del precedente, del antecedente, para que la gente no siguiera integrándose a la guerrilla, no se dio. Los sucesos de la Villa del Rosario, el operativo militar de 1980 en octubre, fue un fallido intento por parte de la Fuerza Armada de aniquilar un movimiento social que iba en crecimiento, y lejos de apagar la llama de la lucha social, los eventos de octubre lo que hacen es que son un elemento catalizador. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña. Nuestro bautismo, por decir así, revolucionario, nuestra decisión trascendental como militares, como oficiales, estuvo en Perquín y en el operativo de octubre sobre la Villa del Rosario. En una sociedad que quedó tan fragmentada por la violencia, por el enfrentamiento de 11 años de guerra civil, nos parece imposible refundar la nación, nos parece imposible imaginarnos qué tipo de país, qué tipo de sociedad más justa y equitativa queremos, si no es mirando hacia el pasado para construir el futuro. Sin memoria histórica, los caminos del futuro son inciertos. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano. Quiero comenzar diciendo que la década de los 70 fue una década de luz. Y qué bonito fue tomar conciencia a través de eso que tan arraigado tenemos los salvadoreños y especialmente las áreas
campesinas y rurales como es la fe. ¿Qué pasaría si el pueblo no hubiera estado organizado? Quizás ninguno de nosotros estuviéramos acá. Por eso le damos las gracias a Dios a aquellos que tuvieron la gran valentía. Nuestros hermanos que dieron la vida, no creemos pues que no están muertos, sino que están vivos, también aquí en medio de nuestro pueblo salvadoreño, porque ellos murieron por ver un país libre. No lucharon por un día, lucharon por años, y lo más grande, que ahora siguen, ¿verdad?, luchando, generando esperanza para derrotar aquello que se opone a la dignidad de todo ser humano. Gracias, hermanas, nos han llenado sus palabras de ánimo y, como decía Monseñor Romero, con un pueblo como este no cuesta ser buen pastor, decía él. Lo primero que quiero decir es que me siento emocionalmente muy tocado por esta realidad. Una de las cosas que he vivido en mi vida y una pregunta que siempre me hacen es cómo un militar se transforma en guerrillero. Quizás inicialmente fui un militar que creí que iba a servir a mi pueblo con el uniforme. Se movieron muchas cosas y también se movió la vida. Porque de lo contrario no estaríamos aquí dialogando la historia y dándonos la posibilidad. Fíjense que hasta eso se movió la historia, porque quizás seríamos una historia de muertos, pero somos una historia de vivos. Jamás, compañeros revolucionarios, olvidaré este día en que aquí estoy con ustedes. Jamás olvidaré el 10 de enero y jamás, créanmelo de corazón, que en ningún momento me he arrepentido y me arrepentiré de la decisión que tomé. Aquí, al lado de ustedes, estoy defendiendo al pueblo. Allá estaba defendiendo intereses particulares. Me siento orgulloso de pertenecer a un grupo de compañeros que llevarán la liberación definitiva del país. ¡Patria libre! ¡Sí! ¡Muerte al imperialismo! ¡Sí! Muchas gracias. Nunca prácticamente el ejército ha estado del lado del pueblo, pues ha estado del lado de resolver los problemas como institución, como ejército. Siempre se ligó o a los intereses de la oligarquía y luego da un salto a defender los intereses del imperialismo norteamericano. Los que participamos desde el otro lado de la Fuerza Armada, en aquel tiempo, como dice...
Y que podamos vivir en paz con dignidad, como lo cantan los torogoces de Morazán. Lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera paz con dignidad. La guerra, las armas, nunca en El Salvador y ojalá que nunca en el mundo. Las fuerzas vitales de un pueblo tienen que rehacerse en un contexto, ¿verdad?, muy adverso. Que todos los cantones y todas las comunidades campesinas del país dejen de ser los sectores más excluidos y más olvidados de la patria. Que nuestros jóvenes se proyecten y retomen el ejemplo de nuestros héroes y mártires y hagan realidad el sueño de ellos. Que no nos cansemos de denunciar todos estos hechos que no son cristianos, que son injustos. Que estemos en paz todos, y por eso murieron bastante gente. Yo quería ver, pues sí, la libertad. Y lo que queremos nosotros es salir de esta pobrería. Encaminar a los jóvenes, contarles la historia, lo que hemos sufrido, lo que ha costado sangre. Y hay que inyectarle a las nuevas generaciones para que esos cambios que son necesarios poco a poco se vayan mejorando. La integración del pueblo en una sociedad no excluyente. Trabajar y concientizar a la gente, pues. El cambio viene, pero la paz no la haría una sola persona, la haríamos entre todos. Tenemos la esperanza que va a cambiar. ¿Y usted qué dice?